Buenas noches. En el programa de hoy, usted va a asistir a la entrevista con Óscar Pujol, director del Instituto Cervantes de Porto Alegre. El programa está comenzando. O que é ser o melhor para você? Para nós, ser o melhor é fazer o melhor. É ser uma pessoa melhor. É dar o melhor de si. Por isso achamos que ser o melhor não é apenas fazer diferente. É fazer a diferença. E aí, o que é ser o melhor para você? A Delinea apresenta sua nova coleção de ambientes planejados residenciais e corporativos. Descubra em nossas lojas o prazer de renovar. Delinea, Ipiranga, Carlos Gomes e Benjamin Constant. Vamos a conversar con Óscar Pujol sobre la lengua española en el mundo. Óscar, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en el programa Negocios y Cultura. Buenas noches, René. Es verdaderamente un placer estar en el programa Negocios y Cultura, del que he oído hablar mucho, la verdad, en mi corta estancia en Porto Alegre. Eso te quería decir. Antes de comenzar nuestra entrevista, quiero darte la bienvenida a Brasil y especialmente a Porto Alegre como nuevo director del Instituto Cervantes, Óscar. Muchas gracias. Decir que para mí realmente es un descubrimiento. Ajá. Porto Alegre para mí es la puerta de Brasil, porque nunca había tenido el placer ni la fortuna de estar en este país. Es una tierra maravillosa. Maravillosa, sin duda alguna, sorprendente. Óscar, Europa, Asia, Latinoamérica. ¿Cómo se formó esa trilogía? Sí, es una extraña triangulación, puede parecer, ¿no? Pero curiosamente, me gustaría decir, yo, como bien sabes, René, soy un especialista en sánscrito y por lo tanto un indólogo de formación, pero me tocó en 2007 abrir el Instituto Cervantes de Nueva Delhi. Y curiosamente, es un caso curioso porque nunca yo me había sentido tan cerca de Latinoamérica como en Nueva Delhi. Eso debido a, siendo director del Instituto Cervantes, tenía una relación muy estrecha con los embajadores latinoamericanos. Y la verdad que en Delhi aprendí muchísimo sobre Latinoamérica y me siento ahora muy privilegiado de poder estar aquí y poner un poco en práctica todo lo que descubrí de Latinoamérica en la India. Óscar, India culturalmente, ¿qué nuestros países de Occidente deberíamos aprender? Bueno, India tiene una gran intensidad cultural. Estamos hablando de una civilización que tiene una cultura ininterrumpida, quizás la única del mundo, de más de 3.000 años. De India aprendemos tolerancia, diversidad, aunque creo que es una característica de Brasil. Solo hace falta andar por la calle para ver la inmensa diversidad de sus gentes. Pero quizás lo más asombroso de la India es la poca criminalidad que hay en las calles. Tú diste no hace mucho tiempo una entrevista para el diario El País de Madrid, de España. Y yo noté dos cosas que dijiste un poco sobre eso de vivir en diversidad, ¿no? La utopía existe, pero no hay una sola. Y lo otro, no podemos uniformizar el género humano. Que eso fue un gran aprendizado como conclusión que llegaste por tu pasada. ¿Cómo nació esa definición? Bueno, a ver, en primer lugar me gustaría apuntar que especialmente en Europa hay una especie de desencanto hacia la utopía. Vimos que la utopía, sea la que sea, ¿no? Sea el paraíso cristiano o el comunismo o incluso la sociedad de bienestar está en crisis. La gente se ha vuelto un poco demasiado rozando el cinismo, y lo primero que yo quería decir es que tenemos que ser utópicos. Perfecto. El pensamiento utópico es necesario para mejorar. Nunca hemos de perder la esperanza de que podemos mejorar nuestra sociedad, y por lo tanto, por favor, no dejemos de pensar en la utopía.
Esta es la primera premisa que a mí me parece extremadamente interesante. Pero la segunda es: no nos dejemos llevar por el pensamiento único. Pensar que hay una solución definitiva para todos los males de la humanidad es ya un problema. No podemos pensar que el comunismo sea la solución, no podemos pensar que una sociedad puramente espiritual o comunitaria sea la solución, no podemos pensar que el capitalismo sea la solución. Ese es un problema de Occidente, ¿no? Siempre colocó receta para una solución inmediata, ¿no? No podemos pensar que el neoliberalismo sea la solución tampoco. Entonces la idea es un poco que como seres humanos somos diversos. Óscar, tú tuviste en la India una función, una tarea importantísima: abrir el Instituto Cervantes en Nueva Delhi. ¿Cómo fue ese desafío? Bueno, y un poco la pregunta: ¿cuál es la imagen, la visión de la lengua española en la India? Bueno, tú lo has dicho, fue un gran desafío, la verdad, porque fue abrir un centro de la nada. Tuvimos la inmensa fortuna de encontrar un edificio en lo que sería el mismo centro de la ciudad, un edificio de 4.000 metros cuadrados, pero lo tuvimos que construir prácticamente de cero. Tuvimos una obra de 1 año y medio y es muy difícil el tema de las obras, ¿no? La gran satisfacción es que el centro en 2 años y medio de su apertura, en 2011, era ya el 7º en número de estudiantes de toda la red de centros Cervantes, lo cual es un botón de muestra del gran interés que hay por el español en la India. ¿Qué los motiva a estudiar español? Es una muy buena pregunta, René, realmente te lo agradezco muchísimo, pero el gran motivo es profesional. El joven indio evidentemente tiene ganas de abrir su perfil profesional, y aquí curiosamente uno de nuestros grandes aliados es Estados Unidos. Perfecto. Porque tenemos 40 millones tenemos 40 millones de hablantes. El joven profesional indio tiene Estados Unidos como la gran meca del mercado laboral, y cuando se da cuenta de que saber español es un plus, que si desembarca en Estados Unidos no solo sabiendo inglés, que ya lo sabe porque es una lengua muy extendida, pero sabiendo encima español, sus posibilidades de encontrar trabajo aumentan enormemente, y eso es un gran incentivo, ¿no? Gracias, Óscar. En el próximo bloque continuaremos conversando con Óscar Pujol. Ya volvemos. O que é ser o melhor para você? Para nós, ser o melhor é fazer o melhor. É ser uma pessoa melhor. É dar o melhor de si. Por isso achamos que ser o melhor não é apenas fazer diferente. É fazer a diferença. E aí, o que é ser o melhor para você? A Deline apresenta sua nova coleção de ambientes planejados residenciais e corporativos. Descubra em nossas lojas o prazer de renovar. Deline, Ipiranga, Carlos Gomes e Benjamin Constant. Estamos conversando con Óscar Pujol sobre la lengua española en el mundo. Óscar, ¿cuál es tu opinión sobre la importancia de la lengua española como desde una perspectiva cultural, económica, global? Bueno, para empezar, ¿no? El español, como sabemos, es la segunda lengua internacional de comunicación, y eso realmente es algo muy notable, ¿no? Decir que la gente que habla español tienen un poder de compra sobre la economía global de un 16%, lo que no es realmente poco, ¿no? Es una cantidad notable, ¿no? Y uno de los factores realmente de gran impulso, evidentemente, el hecho de que nuestra lengua se hable en más de 22 países,
Porque tenemos lenguas como el chino, que tienen unos números realmente muy elevados, pero que se concentran en un solo país, en una región, ¿no? Todo que el chino evidentemente tiene un futuro muy importante, ¿no? Claro, porque nosotros hablamos de cerca de 500 millones de personas, pero diversificados los locales, ¿no? Exactamente. Y como hemos dicho hace un rato, ¿no? El hecho de que la primera potencia económica del mundo, como es Estados Unidos, que el español tenga esa presencia en esa primera potencia, y eso se lo debemos a Latinoamérica, sin duda alguna, ¿no? Perfecto. Es quizás uno de los mejores avales para nuestra lengua en estos momentos, ¿no? Porque hay estadísticas que dicen que quizás en el 2050 el porcentaje de hablantes de español en Estados Unidos llegará al 40%. Además que es una de las lenguas, Óscar, de trabajo de las Naciones Unidas, ¿no? Es una de las lenguas de trabajo de las Naciones Unidas, que es un factor importantísimo. Y dicen que el que sabe español tiene un premio salarial de un 30%. Pensemos una vez más en el gran despegue que están teniendo las economías latinoamericanas. Eso va a producir un efecto multiplicador en la importancia del español a nivel económico, ¿no? ¿Qué decir del Brasil? En donde el estudio del español se ha convertido en la lengua extranjera más estudiada, y Brasil es el país extranjero con mayor número de estudiantes de español del mundo, lo cual también es muy notable, ¿no? Cuéntanos un poco, para quien no está informado, ¿qué es el Instituto Cervantes y cuáles son sus objetivos? Bueno, el Instituto Cervantes es una institución joven, apenas cumplimos el año pasado 20 años, lo cual es muy poquito en la vida de una institución, pero para que nos entendamos muy fácilmente, el Instituto Cervantes quiere ser el homólogo de instituciones como la Alianza Francesa, como el Instituto Goethe, que tiene una presencia magnífica en Porto Alegre, tiene un edificio realmente, las dos, como el British Council, ¿no? Y por lo tanto aspiramos a ser un poco el Instituto Goethe de España, aunque a diferencia del Instituto Goethe somos mucho más jóvenes, ¿no? A pesar de eso tenemos ya unos 82 centros en 40 países del mundo, ¿no? Y en Brasil justamente, me gustaría decir que si hay algún país por el que el Instituto Cervantes ha apostado fuerte, ese es Brasil. Y no hay ningún otro país del mundo con tantos institutos Cervantes como el Brasil. Y es muy interesante, además, el Instituto Cervantes, porque es para fomentar, promocionar lenguas y las culturas, no solo de España, ¿no? Hispanoamericanas también. Lo dices muy bien, René. Si uno lee los estatutos de nuestra institución, hay dos objetivos, ¿no? Promover el español y promover la cultura de los países de habla hispana. Eso está bien, porque es una ventana abierta. Queremos que el Instituto Cervantes no sea solo la casa de España, sino que sea también la casa de toda la comunidad hispánica, ¿no? Pensemos que el español es el único gran idioma todavía, porque no es el caso del inglés, no es el caso del chino tampoco, que tiene una gramática común, a pesar de la enorme diversidad de las lenguas, ¿no? Y que a pesar de que hay academias en todos los países, en la mayor parte de los países de Latinoamérica, ¿no? Hay una conciencia muy fuerte de nuestra unidad, y esa unidad nos hace increíblemente fuertes, ¿no? Esa fue una tarea hecha por nuestro actual director, Víctor García de la Concha, que se dice que hizo más de 40 viajes a Latinoamérica para convencer y preservar esa unidad de nuestra lengua, que, como digo, nos hace realmente muy poderosos en el mundo en estos momentos. En el próximo bloque continuaremos conversando con Óscar Pujol. Asista ahora a nuestro espacio sobre sustentabilidad con la Geoprospect. Olá! Hoje nós vamos conversar sobre mineração e sustentabilidade. É evidente que para ver o crescimento e desenvolvimento econômico, a melhoria da qualidade de vida e o suprimento adequado da nossa demanda por bens de consumo, uma atividade fundamental é a mineração. Dados recentes do Ministério de Minas e Energia, do ano de 2011,
dão conta de que no Brasil, mesmo sendo um importante produtor mundial de minérios, o consumo per capita desses bens minerais situa-se na faixa entre 15% e 30% do que é realizado nos países com os níveis mais elevados de desenvolvimento. A mesma pesquisa aponta que até o ano de 2030 serão investidos mais de 750 bilhões de reais nesse setor no Brasil. Porém, para que haja um crescimento adequado e a melhor sustentabilidade possível na mineração, é importante que esses projetos mineiros contem com dois aspectos fundamentais. Um deles é o bom planejamento e o outro é a boa operação, de modo a garantir o crescimento do desenvolvimento econômico, social e da qualidade ambiental nas comunidades aonde esses empreendimentos vierem a ser inseridos, até mesmo após finalizadas as atividades de mineração. Muito obrigado e boa noite. Nós nos vemos na próxima semana. O que é ser o melhor para você? Para nós, ser o melhor é fazer o melhor. É ser uma pessoa melhor. É dar o melhor de si. Por isso achamos que ser o melhor não é apenas fazer diferente. É fazer a diferença. E aí, o que é ser o melhor para você? A Deline apresenta sua nova coleção de ambientes planejados residenciais e corporativos. Descubra em nossas lojas o prazer de renovar. Deline, Ipiranga, Carlos Gomes e Benjamin Constant. Estamos conversando con Óscar Pujol sobre la lengua española en el mundo. Conversando un poco sobre cursos, los cursos que ustedes ofrecen, Óscar. Tienen los cursos generales, ¿no es cierto? Nivel inicial, A1, B1. Sí, nosotros seguimos el programa curricular europeo, el marco de referencia europeo, ¿no? Marco de referencia europeo. Que para simplificar mucho divide en tres grandes niveles. A, que sería el de principiantes, B, que es el de intermedio, y C, que es ya el avanzado, ¿no? Dentro de estos A, B, C se divide cada uno en dos: A1, A2, B1, B2, y C1 y C2. Por lo tanto, C2 es el examen máximo que podemos hacer, ¿no? Aquí en Porto Alegre, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos modalidades de cursos intensivos. Para el que tenga prisa, se pueden realizar en 15 días, especialmente en periodo de vacaciones. Luego tenemos en modalidad semi-intensiva, que es también pensado para el profesional que no tiene tiempo de desplazarse tanto, ¿no? Y esos cursos, básicamente, la duración son de 4 horas y cuarto, una vez a la semana. Y luego tenemos la modalidad general, que esas son 2 días a la semana, para que no tiene tanta prisa y quiere trocearlo todo un poco más, ¿no? ¿Cómo el Instituto Cervantes ha trabajado la parte de nuevas tecnologías para el proceso de enseñanza-aprendizaje, Óscar? Bueno, las nuevas tecnologías hoy en día son el gran reto de nuestra sociedad, ¿no? Sí. Yo siempre pienso, ¿no?, que una de las crisis que estamos sufriendo ahora, ¿no?, en el mundo de la música, en el mundo del cine, en el mundo de la edición, es precisamente porque no sabemos cómo pasar de una economía analógica, clásica, a una economía digital. Y el Cervantes ha sido muy consciente de este problema, de que hoy en día realmente, si queremos llegar a la gente, lo tenemos que saber hacer a través de la red de redes, que ese es nuestro gran camino. Cervantes apostó por la tecnología de redes muy temprano, creando con el AVE, ¿no? Exactamente, el Aula Virtual de Español, ¿no?, que es un curso muy interactivo que permite realmente que una persona sentada en su casa
pues vaya aprendiendo español al ritmo que ella desea, ¿no? Siempre tutorizada por un profesor del Instituto Cervantes, ¿no? Eso es importante. Intentamos, y lo hacemos de hecho, utilizar el AVE en nuestras clases presenciales. Cada vez hay también una tendencia a los cursos semipresenciales, es decir, cursos que están apoyados básicamente en la red, en línea, pero que se complementan con sesiones mensuales o bimensuales en directo, ¿no? Con el profesor, sesiones presenciales. Esto es también muy importante, ¿no? Pero yo diría que una de las últimas grandes revoluciones en el tema de las tecnologías y el Cervantes es que ahora hemos incorporado, estamos muy presentes en las redes sociales. Perfecto. Facebook se ha convertido en nuestro gran aliado. Tenemos más de 6.000 simpatizantes aquí en Porto Alegre, ¿no? Y podemos utilizar el Facebook para seguir de cerca nuestras actividades, lo que hacemos, cómo respiramos, cómo nos movemos. Y en todo el mundo Facebook se está convirtiendo en la gran herramienta de publicidad. Y el Cervantes no ha querido no subirse a este tren, que es el tren de las redes sociales. Óscar, y los conocimientos hay que demostrarlo. Y para eso ustedes tienen el DELE. ¿Qué significa DELE? Muy bien. Me gusta mucho que me hagas esta pregunta, porque quizás el DELE no es tan conocido en Brasil, es conocido, evidentemente. Aquí tenemos otros exámenes de otros países de habla hispánica, pero el DELE no quiere decir dale nada, ni dele nada, Diploma de Español como lengua extranjera. Y el DELE diría que es el único examen expedido por el Ministerio de Educación y Desarrollo. Perfecto. Tiene una validez internacional y es aceptado en todo el mundo, ¿no? Y es justamente el Instituto Cervantes el que se encarga de canalizar los exámenes DELE, como digo, en la mayor parte del mundo. ¿Tiene una validez indefinida? Tiene una validez indefinida, exactamente. Que eso es algo muy interesante, porque quiere decir que una vez uno tiene ese certificado, pues lo puede guardar en su bolsillo y sacarlo en cualquier ocasión, ¿no? Hay múltiples niveles, un poco el reflejo de los niveles que mencionaba hace un rato, ¿no? Y decir que nosotros aquí en Brasil tenemos 3 convocatorias, que es normalmente en mayo, agosto y noviembre. Óscar, además de la promoción de la lengua española en sí, ¿qué otras actividades de tipo cultural ofrece el Instituto Cervantes? Bueno, el Instituto Cervantes tiene una biblioteca, ¿no? Que animamos a la población de Porto Alegre que nos visite. Biblioteca que es una mediateca, es decir, que tiene películas, tiene documentos sonoros, y por lo tanto aquel que quiera disfrutar del cine hispánico en su casa puede venir a nuestra biblioteca, hacerse socio y llevarse las películas a casa. El centro es pequeñito, pero disponemos de una pequeña sala de exposiciones, por lo tanto hacer exposiciones también es parte de nuestro cometido. Actuaciones de música y en general cualquier tipo, ciclos de cine, que estamos haciendo un ciclo de cine con acento hispánico para que el estudiante brasileño oiga los diferentes tipos de español. Y por lo tanto, actividades culturales tenemos realmente un buen abanico. Esa parte de la biblioteca encuentro muy interesante, porque ustedes tienen un acervo dentro de esa biblioteca, literatura generación del 27, generación del 36. Tenemos una colección realmente riquísima en títulos, ¿no? Riquísima en títulos, y es un lugar realmente en el que uno puede sentarse y leer tranquilamente esos libros, ¿no? Aparte de prestarlos, ¿no? Por lo tanto, todo lo que tenemos mucha actividad cultural. Yo invito a la población de Porto Alegre que nos visite más, que esto es una pequeña, ¿no? Es como un pequeño hogar latinoamericano en donde el estudiante puede conversar. Tenemos un magnífico jardín en el que a veces también se hacen comidas y se hacen encuentros, ¿no? Decir también que en muchos institutos Cervantes también ofrecen bolsas de empleo. Perfecto. Para aquellas personas que saben español y que están buscando un empleo, no solo de Porto Alegre, sino en general la red de Institutos Cervantes, funcionamos también como un altavoz para oportunidades profesionales, ¿no? Y alguna cosa me contabas tú también de posibilidades de becas. Bueno, justamente, por favor, visiten nuestra página web, porque vamos a ofertar un total de 10 becas
matrícula gratis para ir a estudiar a España. Son matrículas totalmente gratuitas y por lo tanto las becas son un buen instrumento, y en ese sentido nosotros nos abrimos a ese servicio, ¿no? También hacemos actividades con empresas, asesoramos empresas españolas, porque el Cervantes es un poco la punta de lanza de la diplomacia cultural del Estado español, y como somos los primeros en llegar a muchos países, nos gusta compartir nuestro conocimiento del país con las empresas españolas y latinoamericanas que se quieran afincar en esos países, ¿no? Por lo tanto, ese es un servicio que también queremos aumentar más y más. Óscar, ¿cómo estrechar los lazos entre el Instituto Cervantes con otras entidades sociales, culturales, universidades, colegios, institutos aquí en Porto Alegre y Río Grande do Sul? ¿Qué están pensando hacer? Tenemos que salir más de Tres Figueiras. Sabemos, la verdad es que este es un barrio espléndido, ¿no? Estamos en una zona residencial bellísima, pero somos conscientes que estamos apartados del centro. Y nos gustaría, ya lo empezó el anterior director, ¿no? Estrechar más los lazos con las escuelas y las instituciones de la ciudad, tanto en el sur de la ciudad como en el centro, ¿no? Yo estoy preparando una serie de visitas tanto a escuelas como universidades y empresas que cuando vuelva vamos a iniciar, no solo en Porto Alegre sino en otras ciudades del estado, ¿no? Por lo tanto, pienso que es muy necesario para nosotros salir más y más de este maravilloso barrio y estrechar nuestros lazos con instituciones, porque como digo, la demanda del español es muy alta y nos han de conocer más y más, ¿no? Óscar, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa Negocios y Cultura. El placer ha sido mío. Muchas gracias. Gracias, Óscar. Fue la entrevista con Óscar Pujol sobre la lengua española en el mundo. Muchas gracias, buenas noches, hasta una próxima.